Hola, ¿qué tal, profesora y compañeros? Mi nombre es Omar y bueno, son las 12:57 de la noche, entonces trataré de ser breve. A mí me tocó hablar de la teoría del innatismo, la cual fue propuesta por el psicólogo Noam Chomsky. Y bueno, más que una teoría, es una hipótesis. Esta hipótesis, como su nombre lo indica, innatismo, viene de la idea de que el lenguaje es algo innato, es decir, que es una habilidad con la que ya todos nacemos. Y parte importante de esta hipótesis es algo a lo que el autor, o Chomsky, llama como gramática universal. Esta gramática universal es como un dispositivo o algo que existe que hace que pues todos sepamos todos los idiomas, pero al estar expuestos a un idioma específico, el cerebro crea cadenas de pensamiento, las cuales nos ayudan a comunicarnos en ese idioma solamente. ¿Ok? Al mismo tiempo, la hipótesis sostiene que pues esto explica el por qué los niños pequeños, aún siendo pequeños y habiendo sido expuestos a tan poco lenguaje, pueden crear formas y patrones similares. De hecho, casi todos los niños crean casi los mismos patrones, que es como cuando dicen yo no cabo, o yo sabo, o he ponido, cosas de ese tipo. Entonces, esto explica por qué es que los niños cometen este tipo de errores, pero al mismo tiempo la hipótesis contradice a la teoría del conductismo, que pues implica que a los seres humanos aprendemos en base a observar, repetir, y de ahí creamos experiencia y después conducta. A grandes rasgos eso abarca esa teoría. Entonces, pues la hipótesis en cierta manera va en contra de la teoría del conductismo. Ok, entonces eso es por eso que pues no es muy tomada. Entiendo que en el sentido académico no sea algo muy estudiado, por lo menos no para darlo por hecho, pero tiene cosas que son bastante interesantes. Una de ellas es que pues se relaciona un poco, en mi opinión, con el tema uno, que es que lo divino del lenguaje, que Dios, un creador, dio el lenguaje a Adán, el primer hombre, y bueno, así es como tenemos el lenguaje. Entonces, pues esa gramática universal podría ser esa como conciencia o espiritualidad que viene del universo o de Dios, la cual nos hace poder aprender cualquier idioma dependiendo en el contexto en el que estemos. Otra cosa importante de la hipótesis es que um, pues sostiene que toda persona puede aprender un lenguaje, y hay una edad que es bastante buena para aprenderlo, que es durante la pubertad. Bueno, primero durante la niñez y después durante la pubertad. Porque cuando somos niños, ese dispositivo de la gramática universal que tenemos, pues está ahí y nos ayuda a aprender un lenguaje. Y después, en la pubertad, se vuelve a activar. Pero después de la pubertad, este dispositivo es como si se atrofiara y pues ya no nos sirve para aprender otros idiomas, o por lo menos no de la misma manera como hubiera servido con los primeros idiomas. Y después de esto, normalmente los adultos van a buscar aprender un idioma relacionándolo con su lengua uno o con alguna otra lengua que ya sepan y buscando patrones similares. ¿Ok? Um, bueno, en mi experiencia, uh, pues cuando yo empecé a aprender inglés, mi profesor me decía que me esforzara por entender el idioma, que no tradujera, sino que imaginara, y que recordara que todas las personas tenemos eso, la capacidad de saber si algo está bien dicho o no en cualquier idioma. En ese tiempo yo no sabía nada de la hipótesis del innatismo, pero yo me lo creí. Yo dije, ok, si todos tenemos la capacidad, que tiene sentido, porque sí, a veces yo decía cosas en inglés
Y hasta la fecha me pasa, pero en ese tiempo me pasaba más que decía cosas y sabía que algo me decía que no estaba bien dicho, pero también no tenía una respuesta clara de cómo decirlo. Entonces ahí es donde entraba el maestro. Y pues el punto es que yo creí eso y pues obviamente no soy alguien que hable el inglés como un nativo, pero pues eso me ayudó a aprender más rápido el idioma. El confiar en esa idea, fuera cierta o no, pues sí me ayudó a aprenderlo más rápido. Entonces, pues en mi opinión, hay cosas que la hipótesis tiene que pues sí, creo que podemos tomar en cuenta, eh, y si no las podemos tomar en cuenta, pues son interesantes para pensar. Y lo que sí me parece que podemos resaltar de la hipótesis es que si todas las personas tenemos la capacidad para saber si algo está bien dicho o no en cualquier idioma. Um, y bueno, yo creo que es tema para otra ocasión discutir si es gracias a la gramática universal o no, pero algo que yo relacioné al estar estudiando y que creo que podría ser más posible es que el cerebro al aprender o al ver otro idioma, al escucharlo, empieza a reconocer patrones, porque al aprender nuestro primer idioma reconocemos patrones y en base a la experiencia es que aprendemos a hablar, al ver que esos patrones se repiten y la experiencia de ver en dónde y cuándo y cómo se repiten, pues eso pasa al escuchar otro idioma. Y es por eso, en mi opinión, que con poca exposición a un idioma, sobre todo cuando ya sabes un idioma, con poca exposición a un idioma, el cerebro reconoce patrones parecidos que hay en ese idioma, empieza a generar nuevas cadenas de pensamiento, lo cual pues ayuda a que durante el estudio de ese nuevo lenguaje, pues sí, puedas tener la noción de si algo está bien dicho o no, ya sea una palabra o también la coherencia de una idea. ¿Okay? Entonces, pues esto es lo que me pareció más importante e interesante también. Eh, y bueno, también creo que en parte se relaciona un poco con lo que vimos en el video de cómo el lenguaje fue posible. Recuerdo que decían que no hay ninguna evidencia biológica de que el lenguaje esté en el ADN, pero la hipótesis nos hace pensar que podría ser que sí, hay una pequeña probabilidad de que sí, pero aún no está descubierto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es, en mi opinión, lo más resaltable de esta teoría y lo más interesante. Y pues se los comparto a todos ustedes, espero que les ayude en algo o les aporte algo. ¿Ok? Eso sería todo, hasta luego.